Esperé 5 años por mi novia abogada hasta que canceló nuestra boda por última vez. Salí con mi novia abogada, Karina, durante casi 5 años. 5 años en los que dejé atrás mi ciudad, mis planes y hasta mi propia identidad para encajar en su mundo. Durante todo ese tiempo, canceló nuestra boda 52 veces. 52. Decirlo en voz alta todavía me parece absurdo, pero así fue. La primera cancelación ocurrió cuando ya estaba todo listo para la ceremonia en un pequeño salón frente al lago. Yo llevaba horas esperándola, vestido, nervioso, repasando votos en silencio. Karina me llamó diciendo que su pasante, Tobías, había cometido un error grave con unos documentos del bufete y que necesitaba irse de inmediato a solucionarlo. Me quedé solo. Toda la tarde. Convenciéndome de que era algo puntual. La segunda vez fue peor. La ceremonia ya había comenzado cuando desapareció. Alguien susurró que Karina había salido por una llamada urgente. Minutos después me llegó su mensaje: Tobías volvió a lastimarse el tobillo. Tengo que llevarlo a revisión, ¿lo posponemos? Yo asentí, sonreí para los invitados y tragué la humillación. Desde entonces, siempre era igual. Siempre Tobías. Siempre una urgencia. Siempre yo esperando. Con el tiempo, dejé de sorprenderme. Me convertí en alguien que vivía en pausa, adaptando su vida a las crisis ajenas. Aún así, seguí adelante. Porque la amaba. O al menos eso creía. El intento de boda número 52 era distinto. Solo familia cercana. Nada ostentoso. Yo estaba enfermo, con fiebre, el cuerpo débil, pero me obligué a ir. No quería escuchar otra excusa que me dejara en casa. Cuando llegué, Karina no estaba conmigo. Estaba en la habitación contigua. La puerta entreabierta me permitió ver lo suficiente: Tobías sentado en la camilla, ella inclinada frente a él, masajeándole el tobillo, como tantas otras veces. Él fingía dolor, exagerando cada gesto. Ella lo miraba con una atención que yo no había recibido en meses. Mis padres estaban detrás de mí. No dijeron nada. Solo negaron con la cabeza. Otra vez, murmuré. Minutos antes de la ceremonia, Karina salió apresurada. Tengo que llevar a Tobías al hospital, dijo. No puede esperar. ¿Lo dejamos para la próxima? Antes, yo habría discutido. Habría suplicado. Esta vez no. Está bien, respondí con calma. Si él no puede esperar, mejor ve. Karina parpadeó, sorprendida por mi tono. Genial, dijo. Esta noche te compenso. Te traeré ese pastel de fresas que tanto te gusta. Asentí sin corregirla. Odiaba las fresas. Siempre las había odiado. Se lo dije en nuestra primera cita. Incluso lo había anotado en su teléfono, riéndose. Aún así, nunca lo recordó. Cuando se fue, regresé al salón. Me miré en el espejo, con fiebre, cansado, usando el mismo traje de novio por 52ª vez. Y algo dentro de mí se rompió. Rasgué el saco. Me quité la corbata. Cancelé todo. Para siempre. Mis padres se acercaron sin decir te lo dijimos. Solo me abrazaron. Vuelve a Culberton con nosotros, dijo mi madre. Ya es suficiente. Culberton. La ciudad que dejé atrás. Donde estaba el bufete de mi familia. Donde estudié derecho para unirme algún día, hasta que decidí seguir a Karina. Incluso oculté mi origen, mi apellido, mis privilegios, todo, para no intimidarla, para no parecer demasiado. Durante 5 años, me reduje para que ella brillara. Y nunca fue suficiente. Acepté volver a casa. Esa misma noche, mientras empacaba, abrí las redes sociales. La primera publicación que vi fue de Tobías. Convencí a alguien de arrastrarme al casino para animarme. Prometí cena. Funcionó perfecto. Misma historia. Mismo patrón. Solté una risa amarga. Gracias a Dios, pensé, nunca nos casamos legalmente. A la mañana siguiente fui al bufete para presentar mi renuncia.
No había dormido casi nada, pero me sentía extrañamente liviano, como si el cansancio de 5 años hubiera comenzado a soltarse de golpe. El señor García, jefe de Karina, me miró con sorpresa cuando le entregué la carta. ¿Estás seguro, Jorge? Preguntó. Esto es repentino. Antes de que pudiera responder, Karina entró a la oficina. Traía el cabello desordenado y en el cuello, apenas disimulada, una marca oscura. Además, el perfume de Tobías la rodeaba como una sombra persistente. El señor García suspiró con pesadez. Habla con tu prometido, le dijo. Está renunciando. Karina frunció el ceño y se volvió hacia mí. ¿Sigues molesto por la boda? Preguntó como si hablara de una discusión trivial. Ya te dije que fue una emergencia. No es eso, respondí. Estoy cansado. Entonces tómate unos días, replicó. Renunciar ahora va a hacer parecer que tienes un problema con Tobías, ¿no crees? Los mismos días libres que ya había desperdiciado esperando bodas que nunca ocurrían. Bajé la mirada sin responder. Mis ojos volvieron a la marca en su cuello. ¿Qué es eso? Pregunté. Karina se tocó la piel rápidamente. Una picadura de mosquito, murmuró, evitando mirarme. Una excusa torpe. Claro, dije. Ella sonrió, satisfecha. Así me gusta. Déjalo pasar. ¿Cenamos esta noche en Lowens? No contesté. Karina interpretó mi silencio como aceptación. En ese momento, Tobías irrumpió en la oficina. Perdón por interrumpir, dijo, pero necesito ayuda con este caso urgente. Ni siquiera me miró. Karina se acercó a él de inmediato. Hablaron en susurros, como si yo no existiera. Luego Tobías enganchó su brazo al de ella y se giró apenas para dedicarme una sonrisa cargada de triunfo antes de salir. La puerta se cerró de golpe. Mi pulsera cayó al suelo y se partió. Karina me la había regalado en nuestro primer aniversario. Dijo que simbolizaba lo inquebrantables que éramos. La miré unos segundos, y la tiré a la basura junto con lo poco que quedaba de nosotros. Más tarde comencé a empacar. ¿Ya te vas? Preguntó Scarlett, una compañera del bufete. ¿Ahora mismo? No pienso quedarme a verlos fingir todo el día, respondí. Desde mi escritorio vi a Karina deslizarle a Tobías una pulsera de lujo. Él se tensó al notar que yo observaba. Es solo una pulsera, dijo rápido. No te molestes, Jorge. Sonreí con calma. ¿Te queda bien? 5 años. Y Karina nunca me había regalado algo así. Todos pensaban que yo era solo un tipo común, salido de la nada. Nadie sabía de mi familia ni de mi pasado en Culverton. Karina siempre se burlaba cuando yo insinuaba algo diferente. No seas dramático, dijo al pasar. Siempre inventando cosas. Después del trabajo vino a ayudarme a empacar. La cena sigue en pie a las 8, comentó. Notó mi muñeca vacía. ¿Dónde está la pulsera que te regalé? La dejé en casa, mentí. No quería romperla. Antes la usabas todos los días. Antes. Justo entonces apareció Tobías. Ya estoy listo, anunció. Karina se iluminó. Te espero en el coche. Salieron juntos. Tobías ocupó el asiento del copiloto, el lugar que Karina siempre dijo que sería para su esposo. Antes de cerrar la puerta, él me miró por encima del hombro con arrogancia. Yo solo asentí. Ya no dolía como antes. En el restaurante se sentaron del mismo lado del reservado. Ordenaron sin consultarme. Yo miraba por la ventana. Karina me acercó un plato. Camarones, dijo. Tobías se rió. La última vez se comió 3 platos. Karina se sonrojó. ¿Por qué dices eso delante de él? Uy, perdón, respondió él, divertido. Empujé el plato. No es lo mío. Disfrútenlo ustedes. ¿Estás molesto? Preguntó Karina. Sonreí apenas. No tanto como ustedes dos.
Después de la cena, Karina acompañó a Tobías a su casa. Yo fui quien cerró la puerta del restaurante. Llamé un taxi directo al aeropuerto. Durante el trayecto, mi teléfono no dejó de vibrar. ¿Dónde estás? Jorge, responde. No puedes desaparecer así. El conductor me miró por el espejo retrovisor, como si sospechara que huía de algo peligroso. No estaba equivocado. Apagué el celular. Por primera vez en 5 años, sentí alivio. El aeropuerto apareció frente a mí como una salida real, no simbólica. Compré el primer boleto disponible rumbo a Culverton. El vuelo salía en poco menos de 2 horas. Me senté cerca de la puerta de embarque y, después de dudar unos segundos, encendí el celular otra vez. Había 17 llamadas perdidas. Todas de Karina. No escuché ninguno de los mensajes. En lugar de eso, llamé a mis padres. ¿Jorge? La voz de mi madre sonó tensa. ¿Cómo fue la cena? Estoy en el aeropuerto, mamá, respondí. Llego a casa mañana por la mañana. Hubo silencio. Luego, un suspiro largo, aliviado. Gracias a Dios, dijo. Tu padre y yo estuvimos hablando hoy. Nunca nos agradó Karina. Eso me tomó por sorpresa. Durante años habían sido educados, cordiales, incluso cuando yo defendía lo indefendible. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Pregunté. Porque tenías que verlo tú, respondió. Ella nunca te trató como una prioridad. Y nosotros no te criamos para ser la segunda opción de nadie. Las lágrimas cayeron sin aviso. No eran de tristeza, sino de validación. Alguien, por fin, decía en voz alta lo que yo había sentido durante tanto tiempo. Anunciaron el abordaje. Me despedí de mi madre y subí al avión. Mientras despegábamos, miré por la ventanilla. La ciudad se hacía pequeña, lejana. 5 años de mi vida quedaban abajo, encogidos, perdiendo peso con cada segundo. Y, por primera vez, no me dio miedo. Desperté cuando el avión aterrizó en Culverton. El aeropuerto era pequeño, sencillo, muy distinto al caos del que venía, pero tenía algo reconfortante. Mis padres me esperaban en la salida. El abrazo que me dieron fue el primero sincero que sentí en meses. Bienvenido a casa, hijo, dijo mi padre. Casa. La palabra se sentía extraña, pero correcta. En el camino, mi madre me habló de la ciudad. Quién se había casado, quién se había divorciado, qué negocios nuevos habían abierto. Vida real. Sin excusas, sin dramas ensayados. Por cierto, añadió mi padre al entrar al garaje, hablé con los socios del bufete. Están encantados con que regreses. El despacho familiar, Reinsdorf y Asociados, seguía siendo sólido, respetado. Crecí ahí, entre expedientes y discusiones legales. Todo eso quedó en pausa cuando decidí seguir a Karina. Me encantaría volver, dije, y me sorprendí al notar que hablaba en serio. Mi antiguo cuarto estaba intacto. Diplomas en la pared. Libros ordenados. Era como retroceder en el tiempo, antes de las decisiones equivocadas. Pasé el día acomodando mis cosas, procesando todo. Por la noche, mis padres pidieron comida china, mi favorita de joven. Estábamos conversando cuando sonó mi teléfono. Era Karina. Contesté. Gracias a Dios, dijo. ¿Dónde estás? En casa. ¿En casa? Repitió. Tu departamento está vacío. Tengo una llave, ¿recuerdas? Claro que la tenía. Claro que había entrado. No esa casa, respondí. Mi verdadero hogar. Culverton. El silencio al otro lado fue absoluto. ¿Tú, realmente te fuiste? Dije que lo haría. Esto es ridículo, Jorge, replicó. No puedes abandonar todo lo que construimos. Solté una risa amarga. ¿Qué construimos? Cancelaste nuestra boda 52 veces, Karina. Siempre por la misma persona. ¿Qué se supone que defendamos? Cometí errores, dijo.
Pero podemos arreglarlo. Vuelve y hablemos. Esta es mi casa ahora. ¿Por cuánto tiempo? Se burló. ¿Una semana? ¿Un mes? Te vas a cansar y volverás. Pensó que irme era una rabieta. Que 5 años perdidos no significaban nada. No voy a volver. Hubo una pausa. ¿Y Tobías? Preguntó. ¿De verdad crees que hay algo entre nosotros? La forma en que lo dijo, como si aún esperara celos. Sinceramente, respondí, espero que sí. Se merecen. Colgué. Mis padres habían escuchado todo. Mi padre negó con la cabeza. Mi madre me tomó la mano. Hiciste lo correcto. Esa noche, acostado en mi antigua cama, mirando el techo conocido, sentí algo que no había sentido en años. No era felicidad. Era paz. Y por ahora, eso era suficiente. A la mañana siguiente me levanté temprano y acompañé a mi padre al bufete. El edificio era más pequeño de lo que recordaba, pero seguía imponiendo respeto. Ladrillo oscuro, ventanales amplios y la placa de bronce junto a la entrada con el nombre que había tratado de olvidar, Reinsdorf y Asociados. Jorge. Exclamó Dolores, la secretaria, apenas me vio. Qué gusto tenerte de vuelta. Había trabajado con mis padres desde antes de que yo naciera. Su sonrisa era genuina, sin segundas intenciones. Pasé la mañana poniéndome al día, revisando expedientes, conociendo a nuevos empleados. Todo se sentía extrañamente natural, como si nunca me hubiera ido. El derecho siempre fue así para mí, un idioma que hablaba sin esfuerzo. Cerca del mediodía salí a almorzar con mis padres al café de la esquina. Estábamos sentados cuando mi teléfono vibró. No era Karina. Era Scarlett. Jorge, menos mal que contestas, dijo sin rodeos. Ya sé que no trabajas aquí, pero necesitaba decírtelo. Dime, respondí con calma. Karina y Tobías ya ni lo ocultan. Ayer salieron del bufete tomados de la mano. Y hoy él llegó usando su camisa. Sentí una mezcla incómoda de confirmación y asco. No sorpresa. Todas las piezas encajaban. Gracias por avisarme, dije. Pero ya no es mi problema. Hay algo más, añadió. El señor García está furioso. Descubrió que Karina estuvo usando recursos del bufete para pagar los tratamientos de Tobías. Eso sí llamó mi atención. ¿Qué tratamientos? Fisioterapia, supuestamente por el tobillo. Pero también cirugías estéticas, tratamientos dermatológicos, nada urgente. Todo pagado con dinero desviado de los casos. Mientras yo reutilizaba el mismo traje de boda una y otra vez, ella financiaba la transformación de su amante. ¿García va a despedirla? Pregunté. Peor, dijo Scarlett. Está considerando acciones legales. Y, quiere que tú vuelvas para llevar el caso. Solté una breve risa. La ironía era casi elegante. Dile que agradezco la confianza, pero no, respondí. Tengo otras prioridades. Colgué y les conté todo a mis padres. Mi padre, antiguo fiscal, negó con la cabeza con gesto serio. Desvío de fondos, dijo. Si lo prueban, puede acabar muy mal para ella. Bien, fue lo único que pude decir. Mi madre me observó con atención. ¿No te sientes satisfecho? Negué. No siento nada. Y eso es lo raro. No lo es, intervino mi padre. Eso es sanar. La tarde pasó tranquila, rodeado de gente que respetaba mi trabajo y mi opinión. Nadie me trataba como un accesorio ni como alguien reemplazable. Cerca de las 5, Dolores se acercó a mi escritorio con expresión incómoda. Jorge, hay alguien preguntando por ti. Dice que es tu ex prometida. Mi estómago se tensó. ¿Karina está aquí? Llegó manejando toda la noche, susurró. Se ve, desesperada. Miré a mi padre, que se levantó de inmediato. ¿Quieres que hable yo? Respiré hondo. No. Hablaré con ella. Pero manténganse cerca.
caminé hacia recepción. Karina estaba ahí, exactamente como Dolores había dicho. Ojeras marcadas, el cabello sin arreglar, la misma ropa del día anterior. No parecía arrepentida. Parecía asustada. Jorge, dijo al verme. Gracias a Dios. Tenemos que hablar. No, respondí. Pero te daré 5 minutos. Salimos a la plaza frente al bufete. El sol del atardecer teñía todo de dorado, casi irreal. Arruiné todo, empezó. Sé que lo hice, pero no puedes tirar 5 años así. Yo no los tiré, dije con firmeza. Tú lo hiciste. Cada vez que me elegiste segundo. No es lo que crees. Tobías y yo no somos. Scarlett me contó lo del dinero, la interrumpí. Karina palideció. ¿Qué dinero? El que desviaste para pagar sus tratamientos. La fisioterapia falsa. Las cirugías. Guardó silencio. Cuando habló, su voz cambió. ¿Crees que eres mejor que yo, verdad? Escupió. Con tu familia rica, tus estudios, jugando a ser sencillo conmigo. Ahí estaba. El resentimiento que había ocultado durante años. Tienes razón, respondí con calma. Soy mejor que tú. No por el dinero ni por los diplomas. Soy mejor porque nunca mentí, nunca robé y nunca hice sentir a quien amaba como una opción secundaria. Dio un paso hacia mí. Por un segundo pensé que perdería el control. Entonces vio a mi padre acercarse y se detuvo. Esto no ha terminado, dijo con odio. Sí terminó, respondí. Y si vuelves a aparecer aquí, llamo a la policía. Karina me sostuvo la mirada unos segundos más. Luego se dio la vuelta y se fue. Me quedé ahí, temblando, hasta que desapareció. Mi padre se acercó. ¿Estás bien? Asentí. Sí. Finalmente, sí. Y por primera vez en 5 años, era verdad. Esa noche regresé a casa con mis padres en silencio. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de comprensión. Cada uno estaba procesando lo ocurrido a su manera. Yo miraba por la ventana del auto las calles de Culberton, tan familiares, tan estables, preguntándome en qué momento había creído que debía abandonarlo todo para merecer amor. Dormí profundamente, sin sobresaltos, sin el miedo constante de que una llamada lo arruinara todo. Los días siguientes comenzaron a acomodarse con una calma nueva. Volví oficialmente al bufete. Tomé casos pequeños al principio, por decisión propia. Quería volver a caminar firme antes de correr. Mi madre me observaba con orgullo silencioso, mi padre, con respeto profesional. Ya no era el hijo que volvió, era un abogado más, uno que había aprendido a ponerse límites. Una semana después, Scarlett volvió a llamarme. Solo para que lo sepas, dijo, el señor García presentó una denuncia formal. Auditoría completa. Karina está siendo investigada por fraude y desvío de fondos. Y Tobías, ya no finge el tobillo. Ahora está buscando abogados. No sentí satisfacción. Tampoco pena. Gracias por avisar, respondí. Espero que encuentres algo mejor ahí. Colgué y dejé el teléfono sobre el escritorio. No había nada más que decir. Esa misma tarde, mientras salía del bufete, vi un auto estacionarse de golpe frente a casa de mis padres. Lo reconocí de inmediato. Karina bajó, alterada, sin tocar el timbre. Jorge. Gritó. Necesitamos hablar. Mi padre apareció a mi lado de inmediato. No tienes permiso para estar aquí, dijo con voz firme. Solo quiero arreglarlo, insistió ella. Podemos intentarlo de otra forma. No tiene que ser exclusivo. Podemos tener una relación abierta. La miré con una calma que nunca antes había tenido. ¿Eso es todo? Pregunté. ¿Eso es lo mejor que puedes ofrecer ahora? Karina dio un paso más hacia mí. Si no contestas mis llamadas voy a seguir viniendo, amenazó. Saqué el celular del bolsillo y lo sostuve a la vista. Si vuelves a aparecer en Culberton, dije despacio, llamo a la policía.
No es una advertencia emocional. Es una legal. Se quedó inmóvil. Por primera vez, parecía entender que ya no tenía poder. No dijo nada más. Subió al auto y se fue. Entré a la casa. Mi madre estaba en la cocina, como si nada hubiera pasado. Me sirvió café y sonrió. Se acabó, dijo. Asentí. Esa noche, sentado en mi antigua habitación, comprendí algo simple y definitivo. No perdí 5 años de mi vida. Aprendí exactamente lo que nunca volvería a aceptar. Karina fue una lección. Culberton, mi regreso. Y yo, finalmente era libre. Pasaron varios meses desde la última vez que vi a Karina. Meses reales, sin sobresaltos, sin teléfonos vibrando a deshoras, sin la sensación constante de estar fallándole a alguien solo por existir. Mi vida empezó a tomar una forma distinta, más firme, más honesta. El caso de Karina avanzó más rápido de lo que muchos esperaban. La auditoría confirmó lo que ya era evidente: desvío sistemático de fondos, facturas médicas infladas, tratamientos inexistentes y cirugías personales cargadas como gastos legales. Tobías, cuando dejó de ser útil, también dejó de ser protegido. Terminó declarando para reducir consecuencias. La lealtad que Karina decía tenerle desapareció en cuanto la presión fue real. Yo me mantuve al margen. No por indiferencia, sino porque ya no me correspondía cargar con eso. En el bufete, mi nombre empezó a recuperar peso por méritos propios. Clientes antiguos de mis padres comenzaron a pedirme directamente. Colegas me escuchaban. Opinaban conmigo, no sobre mí. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que tenía que demostrar que merecía estar ahí. Una tarde, al salir del trabajo, Dolores me detuvo en recepción. Tu madre dice que no llegues tarde, sonrió. Cena familiar. Asentí con una sonrisa. Esa palabra, familiar, ya no me producía culpa ni conflicto. Solo tranquilidad. Durante la cena, mi padre levantó la vista del plato. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó sin rodeos. Pensé unos segundos. Sí, respondí. De haberme abandonado tanto tiempo a mí mismo. Mi madre me tomó la mano sobre la mesa. Eso ya quedó atrás. Y tenía razón. Esa noche salí a caminar por el centro de Culberton. El aire era frío, claro. Las luces de los negocios reflejaban una normalidad que antes me parecía pequeña y ahora me resultaba inmensa. Saqué el celular y revisé un mensaje que había llegado horas antes. Un número desconocido. No lo abrí. Lo borré. No necesitaba saber qué decía. Porque ya no estaba huyendo. Ya no estaba esperando. Ya no estaba dispuesto a ser la opción de nadie. La historia con Karina terminó como tenía que terminar. Con distancia, con consecuencias y con silencio. Y la mía, por fin, había comenzado de verdad. Con el paso del tiempo, Culberton dejó de sentirse como un refugio temporal y volvió a ser exactamente lo que siempre fue, mi lugar. Ya no despertaba pensando en explicaciones, ni me preparaba mentalmente para disculpar ausencias ajenas. Mi rutina era sencilla, estable, y por primera vez no me parecía aburrida, sino valiosa. Una mañana, mientras revisaba unos expedientes, mi padre dejó un sobre mi escritorio. Llegó hoy, dijo. Es para ti. No tenía remitente. Reconocí la letra de inmediato. Karina. No lo abrí enseguida. El sobre permaneció ahí, intacto, durante horas. Al final del día, cuando el bufete quedó en silencio, lo abrí sin prisa. No era una disculpa. Tampoco una amenaza. Era una súplica. Hablaba de errores, de confusión, de cómo todo se salió de control. Decía que Tobías la había manipulado, que ella solo quería ayudar, que nunca pensó que las cosas terminarían así. Terminaba con una frase que me resultó familiar: solo quiero que me escuches una vez más. Doblé la carta con cuidado y la rompí en 2. Luego en 4. La tiré a la basura del despacho y apagué la luz. Escuchar ya lo había hecho. Durante 5 años. Días después,
Scarlett volvió a comunicarse conmigo, esta vez solo para despedirse. Había renunciado al bufete de García y se mudaba a otra ciudad. Quería agradecerte, me dijo. Verte irte fue lo que me dio valor para hacerlo yo también. Colgamos con buenos deseos. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. No había resentimiento, solo una sensación tranquila de cierre. Esa misma semana, el proceso legal contra Karina avanzó a una etapa decisiva. Ya no era un rumor ni un escándalo interno. Era un expediente formal. Su nombre empezó a circular en espacios donde antes solo se mencionaba con respeto. Las consecuencias, finalmente, la habían alcanzado. Yo seguí con mi vida. Empecé a correr por las mañanas. Retomé amistades antiguas. Me permití reír sin sentir que algo malo estaba por pasar después. Incluso acepté una invitación a cenar de alguien que no me debía nada y a quien yo no le debía explicaciones. Una noche, al volver a casa, me detuve frente al espejo del pasillo. No vi al hombre cansado que soportaba cancelaciones, ni al que se justificaba por amar demasiado. Vi a alguien distinto. Más quieto. Más entero. Entendí entonces que no todo final necesita ruido. Algunos solo necesitan distancia y decisión. Karina fue parte de mi pasado. Tobías, una nota al pie. Y yo, por primera vez, era el centro de mi propia historia. Con el cierre del año, Culberton se llenó de luces y rutinas tranquilas. Las fiestas llegaron sin drama, sin llamadas incómodas ni silencios forzados. Compartí cenas con mis padres, risas sencillas, conversaciones que no giraban alrededor de excusas ni ausencias. Todo era normal. Y eso, después de tanto caos, se sentía extraordinario. El proceso legal contra Karina llegó a su punto final poco después. Aceptó un acuerdo para evitar un juicio más largo. Perdió su puesto, su reputación y gran parte de aquello que había defendido con tanta arrogancia. Tobías desapareció del mapa profesional. Ya no había tobillo lesionado ni sonrisas triunfales. Solo consecuencias. Me enteré por terceros. Nunca por ella. Una tarde, mientras ordenaba archivos antiguos en el bufete, encontré una carpeta con mi nombre. Era mi solicitud original para incorporarme después de graduarme. La fecha era de años atrás, antes de que todo se desviara. Sonreí al verla. No como alguien que lamenta, sino como alguien que regresa al camino correcto, aunque haya tomado una vuelta larga. Al final volviste, comentó mi madre al verme con la carpeta en la mano. Sí, respondí. Pero distinto. Y era verdad. Ya no necesitaba esconder de dónde venía ni minimizar lo que era para que alguien más se sintiera cómodo. Entendí que el amor no exige desaparecer, ni justificar humillaciones, ni aceptar migajas disfrazadas de promesas. Una noche recibí un último mensaje de un número desconocido. No decía nada extraordinario. Solo. Espero que algún día puedas perdonarme. No respondí. El perdón no siempre necesita contacto. A veces solo necesita distancia y tiempo. Apagué el teléfono y salí al porche. El aire era frío y claro. Culberton dormía en silencio. Me senté, respiré profundo y comprendí algo que antes me parecía imposible. No había ganado nada perdiéndola. Había ganado todo al recuperarme. La historia no terminó con una boda. Terminó con dignidad. Y esa sí fue una promesa cumplida. El tiempo terminó de acomodar lo que yo ya había decidido. La vida no se volvió perfecta ni espectacular, pero sí propia. Dejé de medir los días por ausencias y excusas y empecé a contarlos por cosas simples, un caso bien llevado, una cena tranquila, una noche sin sobresaltos. En el bufete, mi lugar ya no era el del hijo que regresó ni el del hombre que huyó de una relación fallida. Era simplemente Jorge, abogado, confiable, constante. Mis padres ya no me observaban con preocupación, sino con esa calma que solo aparece cuando saben que su hijo está bien. Una tarde, mientras cerraba mi oficina, pensé en todo lo que alguna vez acepté creyendo que era amor, esperar, justificar, minimizarme, callar.
Me di cuenta de que nada de eso era entrega. Era abandono propio. Karina dejó de ser un hombre que provocara algo en mí. No rabia. No tristeza. Ni siquiera curiosidad. Solo pasado. Entendí que el verdadero final no fue cuando la dejé, ni cuando regresé a Culberton, ni siquiera cuando la enfrenté. El verdadero final llegó el día en que dejé de necesitar que entendiera. Cerré la puerta del bufete y caminé por la plaza iluminada. La misma donde alguna vez dudé, ahora me sentía firme. No había promesas rotas rondándome la cabeza, ni futuros que justificar. Solo presente. Y así terminó todo. Sin gritos. Sin dramatismo. Sin volver atrás. Con respeto propio. Con límites. Con paz.